Cierra los ojos. Escucha esa voz dentro de ti, la que a veces ignoras. Ese es el eco de tus sueños, el susurro de quien realmente eres. La vida no se trata de lo que te dieron o de lo que te faltó, sino de lo que decides construir desde ahora. Cada paso cuenta, incluso los pequeños. Cada caída es una lección, no es un final. Dentro de ti hay más fuerza de la que imaginas, más posibilidades de la que ves. No estás atado a tu pasado ni definido por tus errores. Eres el autor de tu historia y las páginas que vienen están en blanco, esperando a que tú tomes la pluma y escriba en ellas. Hoy es el día para creer en ti, para levantarte, para actuar, para dar ese paso hacia lo que sabes que mereces. Porque no se trata de ser perfecto, se trata de ser valiente. El mundo está listo para ver de lo que puedes lograr. ¿Y tú estás verdaderamente listo? Mentalidad financiera exitosa. El dinero como una herramienta, no como un destino. La mente y el dinero, desmontando creencias limitantes. Cuando era joven, solía observar a mi alrededor con ojos llenos de preguntas. Me encontraba a menudo rodeado de personas que, pese a sus esfuerzos, no lograban romper el ciclo del trabajo agotador y la insatisfacción. ¿Por qué algunos parecían alcanzar la cima mientras otros se quedaban atrapados en la base de la montaña? ¿Era el destino? ¿La suerte? ¿O algo más profundo, algo escondido dentro de nosotros mismos? Recuerdo una conversación con un anciano en mi pueblo, un hombre que, aunque no poseía grandes riquezas, siempre irradiaba serenidad. Me dijo: hijo, el verdadero enemigo de la riqueza no está allá afuera, sino aquí adentro. Y señaló su cabeza, su corazón. En ese momento, no entendí del todo. Pero esas palabras se quedaron conmigo como una semilla esperando florecer. Años más tarde, me encontré enfrentando mi propio abismo financiero. Había perdido casi todo por malas decisiones, por un ego que me hacía creer que lo sabía todo. Fue en esa oscuridad donde empecé a cuestionar mis creencias sobre el dinero, sobre el éxito. ¿Qué me detenía realmente? ¿Era la falta de oportunidades, o era yo mismo quien cerraba las puertas? Las respuestas llegaron en forma de preguntas. ¿Por qué pensaba que no era digno de ganar más? ¿Por qué asociaba el dinero con algo negativo? Había heredado esas ideas de mi entorno, de la sociedad, pero nunca me había detenido a desafiarlas. ¿Cuántas veces aceptamos las creencias de otros sin siquiera preguntar si son ciertas? Recuerdo una noche particularmente difícil, con la cabeza llena de dudas y el corazón apesadumbrado. Me senté frente al espejo y me enfrenté a mí mismo. ¿Qué crees realmente sobre el dinero?, me pregunté en voz alta. Al principio, no tenía respuestas claras, solo un nudo de emociones. Pero lentamente, como si mi alma hablara, me di cuenta de que había creído que el dinero era un reflejo de mi valor como persona. Que si no lo tenía, no valía nada. Que si lo tenía, debía esconderlo para que nadie pensara mal de mí. Esa revelación fue liberadora y aterradora al mismo tiempo. ¿Qué otras mentiras me estaba contando? ¿Qué historias estaba repitiendo sin darme cuenta? En ese momento, entendí que no podía cambiar mi realidad financiera sin antes transformar mi mentalidad. Comencé un viaje interno, uno en el que cada día me comprometí a desafiar una creencia limitante. El dinero no crece en los árboles, solía escuchar. Pero, ¿y si la verdadera riqueza no estaba en los árboles, sino en las semillas que plantamos en nuestra mente? Decidí plantar nuevas semillas, ideas que fomentaran el crecimiento en lugar del miedo. Leí, aprendí, observé a quienes ya habían conquistado la libertad financiera. ¿Qué hacían diferente? ¿Qué creían sobre sí mismos y sobre el dinero? Me di cuenta de que, mientras yo pensaba en el dinero como algo que me faltaba, ellos lo veían como una herramienta, un aliado. Y entonces, un día, hice una promesa a mí mismo: dejaría de huir del dinero y empezaría a comprenderlo. Me volví curioso. Cuando llegaba una factura inesperada, en lugar de lamentarme, me preguntaba:
¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué oportunidad se esconde detrás de este desafío? Transformé mi lenguaje interno. Ya no era no puedo permitírmelo, sino cómo puedo hacerlo posible. Hoy, al compartir esta historia, no pretendo darte fórmulas mágicas ni recetas universales. Cada uno tiene su propio camino, sus propias creencias que cuestionar. Pero te dejo una pregunta, como aquella que el anciano me dejó hace años: ¿qué historia te cuentas sobre el dinero? Porque esa historia, más que cualquier cifra en tu cuenta bancaria, es lo que definirá tu relación con él. La mente es un terreno fértil. Lo que siembres, crecerá. ¿Qué semillas estás plantando hoy? ¿Son semillas de abundancia o de carencia? Tu respuesta definirá no solo tu riqueza, sino tu libertad. Y créeme, no hay mayor riqueza que ser libre. Ansiedad financiera, como nuestras emociones afectan nuestro bolso. Había una época en mi vida en la que cada centavo que gastaba parecía pesar más que el anterior. No era el dinero en sí lo que me atormentaba, sino el miedo constante de no tener suficiente. Me encontraba atrapado en un ciclo de preocupación: ¿y si llegaba una emergencia? ¿Y si no podía cubrir mis deudas? ¿Y si todo lo que había construido desaparecía de un día para otro? Recuerdo una noche en particular. Estaba sentado en mi escritorio, rodeado de papeles, facturas y números que no cuadraban. Mi corazón latía con fuerza, y un sudor frío recorría mi frente. Era la ansiedad, esa sombra implacable que se infiltra en la mente y distorsiona la realidad. Me pregunté, casi en un susurro, ¿cómo llegué aquí? ¿Es el dinero realmente el problema o hay algo más profundo dentro de mí? La respuesta no llegó de inmediato. Pasé semanas, incluso meses, enfrentándome a ese monstruo invisible. Al principio, creí que la solución estaba en ganar más. Si tuviera más dinero, todo estaría bien, me decía. Pero no importaba cuánto ingresara, la sensación de vacío permanecía. Fue entonces cuando entendí que la raíz del problema no estaba en mi bolsillo, sino en mi mente y mi corazón. Las emociones, esas fuerzas invisibles que nos impulsan o nos frenan, tienen un impacto directo en cómo manejamos nuestro dinero. ¿Alguna vez has gastado más de lo que podías porque sentías que lo merecías? ¿Has evitado mirar tus cuentas porque temías lo que podrías encontrar? Yo también lo hice. Pero, ¿qué pasaría si empezáramos a ver nuestras emociones no como enemigas, sino como aliadas? ¿Qué pasaría si aprendiéramos a escuchar lo que realmente nos están diciendo? Una tarde, decidí enfrentar mis miedos de frente. Me senté con un cuaderno y escribí todo lo que sentía sobre el dinero. Las palabras fluyeron como un río: inseguridad, fracaso, miedo. Pero también estaban esperanza y oportunidad. Fue en ese momento que me di cuenta de que mis emociones no eran señales de debilidad, sino una brújula que me indicaba hacia dónde debía dirigir mi atención. La ansiedad financiera no es más que una manifestación de nuestro deseo de seguridad. Queremos saber que estaremos bien, que nuestras necesidades estarán cubiertas, que no enfrentaremos el vacío. Pero, ¿y si redefinimos qué significa estar bien? ¿Qué tal si dejamos de buscar certezas externas y empezamos a construirlas desde adentro? Aprendí a calmar mi mente antes de tomar decisiones financieras. La respiración, por ejemplo, se convirtió en una herramienta poderosa. Cada vez que sentía el impulso de gastar por impulso o el miedo de no tener suficiente, cerraba los ojos y respiraba profundamente. ¿Qué es lo que realmente necesitas?, me preguntaba. La respuesta rara vez era dinero. A menudo era tranquilidad, confianza, amor propio. Un día, mientras caminaba por el parque, vi a un niño jugando con un billete falso que había encontrado en el suelo. Reía como si hubiera descubierto un tesoro. Me detuve y lo observé. No era el valor del billete lo que le daba alegría, sino la emoción que proyectaba sobre él. Me di cuenta de que, en esencia, el dinero es neutral. Somos nosotros quienes lo cargamos de significado. Así que te pregunto, ¿qué significado le estás dando al dinero en tu vida? ¿Es un símbolo de miedo o de posibilidad? ¿De escasez o de abundancia? La ansiedad que sientes no es un enemigo, es un maestro.
está aquí para mostrarte lo que necesitas sanar. La próxima vez que sientas el peso de la incertidumbre financiera, detente. Respira. Escucha lo que tu corazón y tu mente tienen que decirte. Y recuerda, no eres tu saldo bancario, no eres tus deudas, no eres tus fracasos pasados. Eres mucho más. Y desde esa verdad, puedes empezar a construir una relación con el dinero que esté basada en la paz, no en el miedo. El dinero puede ser un aliado, pero primero debes ser aliado de ti mismo. La ansiedad financiera no tiene por qué controlarte. Tú tienes el poder de transformarla en un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, hay una luz que nunca deja de brillar dentro de ti. La psicología del ahorro, construyendo hábitos para el futuro. El primer centavo que ahorré fue insignificante a los ojos de cualquiera. Era un pequeño disco de cobre que apenas pesaba en mi mano, pero en mi corazón sentí que sostenía una fortuna. No fue el valor monetario lo que transformó ese momento en algo memorable, sino la promesa silenciosa que hice al guardarlo. Era una promesa de futuro, un pacto conmigo mismo para construir algo más grande que cualquier circunstancia presente. Ahorrar nunca fue una costumbre fácil para mí. Crecí en un hogar donde el dinero entraba y salía como el agua de un río agitado. El dinero es para gastarse, solía decir mi padre, mientras mi madre se preocupaba por cómo pagar la próxima factura. Entre esas dos fuerzas, yo aprendí a temer al dinero y a desearlo al mismo tiempo. Fue una relación conflictiva que me llevó años comprender. ¿Te has detenido a pensar por qué ahorrar parece una tarea tan ardua? ¿Por qué, a pesar de saber que es importante, siempre encontramos excusas para posponerlo? Durante mucho tiempo, yo también caí en esa trampa. Me decía a mí mismo, cuando gane más, empezaré a ahorrar. Pero, ¿qué pasaba cuando ese día llegaba? Encontraba nuevos gastos, nuevas justificaciones, y el ciclo se repetía. Una noche, mientras revisaba mis cuentas, me enfrenté a una verdad incómoda: el problema no era cuánto ganaba, sino cómo pensaba sobre el dinero. Me pregunté, ¿qué significa ahorrar para ti? Al principio, las respuestas eran superficiales: seguridad, estabilidad, éxito. Pero entonces llegó una más profunda: ahorrar es un acto de amor propio. Es demostrarme que valoro mi futuro tanto como mi presente. Comencé a estudiar a aquellos que habían dominado el arte del ahorro, no solo como una práctica financiera, sino como un hábito mental. Lo que descubrí me cambió para siempre. El ahorro no comienza en la billetera, sino en la mente. Es una decisión consciente de priorizar lo que realmente importa sobre las gratificaciones inmediatas. Recuerdo una conversación con un amigo sabio que me dijo: cada moneda que guardas es una semilla. Algunas crecerán lentamente, otras rápidamente, pero todas tienen el potencial de convertirse en algo mucho más grande. Me pregunté entonces, ¿qué estoy sembrando hoy para el mañana que deseo? Y, más importante aún, ¿estoy dispuesto a esperar el tiempo necesario para cosechar? Fue en ese momento cuando diseñé mi primera estrategia de ahorro. No se trataba de cantidades grandes ni de sacrificios extremos. Comencé con un pequeño porcentaje de lo que ganaba, casi imperceptible. Pero lo que al principio parecía insignificante pronto comenzó a tomar forma. Mes tras mes, vi cómo ese fondo crecía, y con él, mi confianza en mí mismo. Pero no todo fue fácil. Hubo días en los que la tentación de gastar era abrumadora. Ofertas irresistibles, deseos momentáneos, la ilusión de que algo material podría llenar un vacío emocional. En esos momentos, me detenía y me hacía una pregunta sencilla pero poderosa: ¿esto es una inversión en mi bienestar futuro o un escape de mi presente? La respuesta, aunque incómoda, me devolvía al camino. Descubrí que el ahorro no solo se trata de acumular dinero, sino de construir un puente hacia nuestros sueños. Cada moneda guardada es un paso más cerca de la libertad, de la tranquilidad, de la posibilidad de vivir una vida diseñada por elección y no por necesidad. Ahorrar es un acto de fe en uno mismo, una declaración de que el mañana merece nuestro esfuerzo hoy. Hoy, cuando miro atrás, me doy cuenta de que el hábito de ahorrar no solo cambió mi relación con el dinero, sino también conmigo mismo. Me enseñó disciplina, paciencia y, sobre todo, gratitud.
Gratitud por cada pequeño paso, por cada decisión consciente, por cada día en el que elegí creer en un futuro mejor. Así que te pregunto, ¿qué semillas estás sembrando hoy? ¿Qué historia quieres contarle a tu yo futuro cuando mire hacia atrás? Recuerda, no se trata de cuánto puedes ahorrar, sino de empezar, de comprometerte contigo mismo. Porque al final, cada hábito que construyes es una promesa cumplida, y no hay mayor riqueza que vivir en paz con las promesas que te haces a ti mismo. Propósito y finanzas, el motor para ahorrar y crecer. Un día, mientras caminaba por una calle solitaria al atardecer, me encontré reflexionando sobre una pregunta que había atormentado mi mente durante años: ¿por qué ahorrar? ¿Por qué esforzarse, si al final todo parece tan frágil, tan incierto? El sol, al despedirse tras las montañas, pareció responderme con un destello cálido, casi susurrando, porque el propósito guía, incluso cuando el camino se oscurece. Cuando era joven, ahorrar me parecía una tarea sin alma, una disciplina mecánica y carente de emoción. Guardar dinero para un futuro nebuloso, me decía, era como sembrar semillas en un terreno que nunca vería florecer. Pero luego la vida me enseñó algo que cambió mi perspectiva para siempre: no se ahorra por el simple acto de ahorrar, sino por lo que ese acto simboliza. Es un reflejo de lo que valoramos, de lo que soñamos construir, de lo que queremos ser. Fue en un momento de crisis personal cuando descubrí esta verdad. Había perdido casi todo en un negocio que fracasó y, con ello, la fe en mi capacidad para prosperar. Una noche, mientras revisaba una vieja libreta, encontré un párrafo que había escrito años atrás, casi olvidado: quiero construir un hogar donde reine la paz. Un espacio para mi familia, donde no importe lo que suceda afuera, siempre sintamos que tenemos un refugio. Esa simple declaración me sacudió. Había perdido de vista mi propósito. Entonces, me pregunté, ¿qué significa realmente tener un propósito financiero? ¿Cómo puede guiar nuestras decisiones, incluso en los momentos más difíciles? La respuesta no llegó de inmediato, pero comenzó a tomar forma con cada decisión que hacía desde ese día. Me di cuenta de que el dinero no era el fin, sino el medio. No se trataba de acumular por acumular, sino de crear algo que tuviera sentido, algo que alimentara el alma tanto como el cuerpo. Una mañana, mientras conversaba con un mentor, me dijo algo que marcó mi vida: el dinero que ahorras sin un propósito es como un barco sin timón, puede flotar, pero nunca llegará a ningún puerto. Sus palabras resonaron en mi interior. Me di cuenta de que lo que me había faltado no era disciplina, sino dirección. El propósito se convirtió en mi faro, iluminando cada decisión, guiándome incluso cuando las aguas parecían turbulentas. Comencé a hacer una lista de las cosas que realmente importaban para mí. No eran objetos materiales, sino momentos, experiencias, sueños. Quería viajar para conocer culturas que enriquecieran mi espíritu, quería dar a mis hijos una educación que les abriera puertas y, sobre todo, quería la libertad de elegir cómo vivir mi vida sin estar atado a preocupaciones financieras constantes. Cada uno de esos deseos se convirtió en un objetivo tangible, un recordatorio de por qué estaba ahorrando. No fue un camino fácil. Hubo días en los que parecía más sencillo rendirse y vivir al día, disfrutando del presente sin pensar en el futuro. Pero cada vez que la tentación aparecía, me hacía una pregunta: ¿este gasto me acerca o me aleja de mi propósito? Esa pregunta se convirtió en mi brújula, ayudándome a tomar decisiones conscientes, no impulsivas. Ahorrar dejó de ser una obligación y se transformó en un acto de amor hacia mi futuro. Cada moneda guardada representaba un paso hacia esos sueños que parecían lejanos, pero que sabía que un día alcanzarían. Y no era solo el dinero lo que estaba creciendo, sino también mi confianza, mi visión, mi sentido de dirección. Hoy, al compartir esta historia, quiero invitarte a hacer una pausa y reflexionar: ¿qué propósito guía tus decisiones financieras? No se trata de cuánto tienes o cuánto puedes ganar, sino de por qué lo haces. ¿Qué es eso tan valioso que deseas construir? ¿Qué sueño hace que cada esfuerzo valga la pena? Recuerda, el propósito no solo te motiva a ahorrar, sino que da significado a cada sacrificio. Cuando tienes claro el por qué, el cómo se vuelve más fácil. El propósito es el motor que transforma el ahorro en una herramienta para crecer, para construir,
para vivir una vida alineada con lo que realmente importa. Así que te pregunto, ¿cuál es el puerto al que deseas llegar? Porque cuando lo encuentres, descubrirás que el viaje hacia él es tan valioso como el destino mismo. Gratificación inmediata, el enemigo invisible del ahorro. Hubo un tiempo en mi vida en el que la gratificación inmediata gobernaba cada una de mis decisiones. La emoción de tener algo nuevo, de satisfacer un deseo al instante, parecía llenar un vacío que no sabía cómo nombrar. Una cena costosa, un traje elegante, el último aparato del mercado, todo parecía justificar el gasto, aunque dentro de mí algo susurraba que esa felicidad era tan efímera como la brisa. Recuerdo una tarde específica, cuando aún estaba lejos de entender el impacto de mis elecciones. Había recibido un pequeño bono en mi trabajo, y antes de que el día terminara, ya había gastado la mitad en cosas que realmente no necesitaba. Al caer la noche, en lugar de sentirme satisfecho, me invadió una inquietud difícil de explicar. Miré a mi alrededor, a los objetos que había comprado, y me di cuenta de que ninguno llenaba ese espacio en mi interior. Me pregunté, ¿qué estoy intentando compensar? ¿Qué vacío estoy tratando de llenar con cada compra impulsiva? Esa pregunta fue el inicio de un cambio profundo. Comprendí que no era el dinero lo que se deslizaba de mis manos, sino mi propia libertad. Cada decisión apresurada era una pequeña rendición, un obstáculo más en el camino hacia mis metas. La gratificación inmediata no era solo un hábito, era un ladrón silencioso, robándome la oportunidad de construir algo duradero. Un día, un amigo sabio me contó una historia que quedó grabada en mi memoria. La gratificación inmediata, me dijo, es como una chispa en la oscuridad, puede iluminar por un instante, pero nunca reemplazará la luz constante de una llama bien alimentada. ¿Prefieres un destello fugaz o un fuego que te caliente toda la vida? Esa imagen me hizo reflexionar profundamente. ¿Cuántas veces sacrificamos un futuro brillante por un momento pasajero de satisfacción? Empecé a observarme con más atención. Cada vez que sentía el impulso de comprar algo por capricho, me hacía una pregunta clave: ¿esto es un deseo o una necesidad? Al principio, la respuesta no siempre era clara. Mi mente, acostumbrada a justificar lo injustificable, intentaba convencerme de que todo era indispensable. Pero con el tiempo, aprendí a distinguir entre lo que realmente sumaba valor a mi vida y lo que solo alimentaba una ilusión. La gratificación inmediata no desapareció de un día para otro. Era como un viejo amigo insistente que se presentaba sin invitación. Pero cada vez que lograba resistir su tentación, sentía una fuerza interior crecer. Ahorrar, en cambio, se convirtió en un acto de paciencia, una declaración de confianza en mi capacidad para esperar lo mejor. Recuerdo la primera vez que logré ahorrar para algo significativo. Era un viaje que había soñado durante años. Mes tras mes, aparté una pequeña parte de mis ingresos, ignorando las tentaciones diarias que me llamaban con su brillo. Cuando finalmente llegó el momento de partir, el viaje no solo fue memorable, sino que estuvo cargado de un significado más profundo, era un testimonio de mi determinación, de mi capacidad para elegir lo importante sobre lo urgente. Hoy, cuando observo el mundo a mi alrededor, veo cómo la gratificación inmediata sigue siendo una fuerza poderosa. Vivimos en una era en la que todo parece estar al alcance de un clic, en la que las promesas de felicidad instantánea nos bombardean a cada momento. Pero te pregunto, ¿vale la pena? ¿Vale la pena cambiar la tranquilidad de mañana por la emoción fugaz de hoy? La verdadera riqueza no está en lo que puedes tener ahora, sino en lo que estás dispuesto a construir con paciencia y propósito. Cada decisión cuenta, cada pequeño acto de resistencia fortalece tu carácter y te acerca a una vida de mayor libertad. Así que la próxima vez que sientas el impulso de ceder ante la gratificación inmediata, detente. Respira. Pregúntate, ¿estoy invirtiendo en mi futuro o simplemente alimentando un deseo pasajero? Recuerda, la gratificación inmediata puede parecer dulce, pero nada se compara con la satisfacción duradera de haber elegido el camino de la sabiduría y la intención. Es en ese camino donde encontrarás la paz que ninguna compra puede ofrecer. Creencias de la infancia y su impacto en la gestión financiera. Cuando era niño, solía escuchar a los adultos hablar sobre dinero con un tono que oscilaba entre la preocupación y la resignación.
Las frases "el dinero no crece en los árboles" o "no podemos permitirnos eso" eran tan comunes como las canciones que se cantaban en los cumpleaños. Sin darme cuenta, esas palabras comenzaron a construir los cimientos de mi relación con el dinero, un terreno que más tarde descubriría que estaba plagado de miedos y limitaciones. Recuerdo una escena en particular. Estaba sentado en la mesa de la cocina, mirando cómo mi madre contaba meticulosamente los billetes para asegurarse de que alcanzaran para pagar las cuentas. Si aprendieras a ahorrar desde ahora, no sufrirías cuando crezcas, me dijo con un suspiro, sin saber que esas palabras se grabarían en mi mente como una advertencia constante. Pero, ¿era ese consejo realmente una enseñanza de abundancia o una semilla de escasez? Años después, mientras enfrentaba mis propios desafíos financieros, empecé a notar cómo esas ideas de mi infancia seguían influyendo en cada decisión que tomaba. Había un miedo persistente, un susurro que decía, ¿y si no es suficiente? ¿Y si todo desaparece? Me pregunté, ¿qué tan profundo llegan las creencias que adquirimos en la niñez? ¿Cómo moldean nuestra capacidad para manejar el dinero, incluso cuando somos adultos? Fue entonces cuando me embarqué en un viaje hacia adentro, un esfuerzo consciente por desentrañar las historias que había heredado. Descubrí que las creencias financieras de la infancia no son solo pensamientos, sino narrativas que repetimos sin cuestionar. ¿Te has detenido alguna vez a pensar en las frases sobre el dinero que escuchaste de niño? ¿Qué mensajes recibiste sobre la riqueza, la pobreza, el esfuerzo y el éxito? Yo nunca lo había hecho, hasta ese momento. Un día, mientras hablaba con un amigo cercano, compartí estas reflexiones. Me contó cómo, en su familia, se decía que el dinero es la raíz de todos los males. Esa creencia lo había llevado a sentirse culpable cada vez que ganaba más o disfrutaba de un lujo. ¿Cómo puedes prosperar?, le pregunté, si crees que el éxito financiero te hará menos moral o menos digno. Fue en esa conversación que comprendí algo vital: nuestras creencias no son realidades absolutas, son lecciones que podemos reescribir. Decidí enfrentar las mías. Una noche, me senté con una libreta y escribí todas las frases sobre el dinero que recordaba haber escuchado de niño. Algunas me hicieron sonreír, otras me llenaron de tristeza. Pero al verlas en papel, me di cuenta de que muchas no me pertenecían. Eran ecos de las preocupaciones y experiencias de otros, no de mi verdad. Me pregunté, ¿cuáles de estas creencias me sirven hoy? ¿Cuáles me limitan? Y lentamente, comencé a reemplazar las limitantes por afirmaciones de posibilidad. En ese proceso, aprendí a tratar el dinero no como un juez, sino como un aliado. Ya no veía el ahorro como un castigo, sino como un acto de amor hacia mis sueños. Dejó de ser una fuente de ansiedad para convertirse en una herramienta de crecimiento. Pero este cambio no ocurrió de la noche a la mañana, fue el resultado de pequeños pasos, de cuestionar lo que parecía incuestionable, de decidir que mi presente no estaría gobernado por las sombras de mi pasado. Hoy, al mirar atrás, me doy cuenta de que todos llevamos con nosotros las voces de nuestra infancia. Algunas nos inspiran, otras nos limitan. Pero ninguna tiene el poder de definirnos a menos que se lo permitamos. Tú también puedes elegir cuáles historias seguir contando y cuáles dejar atrás. Pregúntate, ¿qué creencias sobre el dinero heredé de niño? ¿Cómo afectan mi vida hoy? ¿Estoy dispuesto a liberarme de aquellas que ya no me sirven? Las creencias de la infancia son como mapas que heredamos, pero siempre podemos redibujar el camino. No importa de dónde vengas ni qué te dijeron sobre el dinero. Lo que importa es lo que decides creer ahora. Porque, al final, el poder de transformar tu vida financiera está en tus manos, no en las palabras de otros. Y cuando lo logres, descubrirás algo maravilloso, que no solo estás cambiando tu relación con el dinero, sino también el legado que dejarás para quienes vengan después de ti. La comparación social y el peso de las expectativas. Recuerdo claramente el día en que me di cuenta de cuánto pesaban las expectativas de los demás sobre mis hombros. Había sido invitado a una cena elegante, rodeado de personas que, al menos en apariencia, parecían haber conquistado todo lo que yo deseaba: éxito, riqueza, reconocimiento. Mientras me sentaba en aquella mesa decorada con ostentación, una sensación incómoda se apoderó de mí. No era envidia,
sino algo más sutil, más corrosivo, una sensación de no ser suficiente. Observé cómo cada persona hablaba de sus logros, sus bienes, sus viajes. ¿Qué tengo yo que mostrar?, me pregunté en silencio. Mientras sus palabras llenaban el aire, no podía evitar sentirme atrapado en una carrera que no entendía completamente. Pero, ¿quién había definido la meta? ¿Quién había dictado las reglas? Esa noche, al regresar a casa, me miré en el espejo y me hice una pregunta crucial: ¿estoy viviendo según mis propios estándares o según los de los demás? Fue una pregunta incómoda, pero necesaria. Me di cuenta de que, durante años, había dejado que la comparación guiara mis decisiones. No era el dinero lo que buscaba, sino lo que creía que representaba: aprobación, validación, un lugar en esa mesa. ¿Cuántas veces permitimos que las expectativas externas dicten nuestras elecciones? ¿Cuántas veces compramos cosas que no necesitamos, trabajamos en empleos que no amamos, o seguimos caminos que no nos pertenecen, solo para encajar en un molde que alguien más creó? Un mentor me dijo una vez: la comparación es el ladrón de la alegría. Al principio, esas palabras me parecieron demasiado simples, casi un cliché. Pero cuanto más reflexionaba, más entendía su profundidad. La comparación nos roba no solo la alegría, sino también nuestra autenticidad, nuestra capacidad de ver el valor único que cada uno de nosotros aporta al mundo. Decidí tomar el control de mi vida, pero no fue fácil. Vivimos en un mundo que nos empuja constantemente a compararnos, redes sociales que muestran vidas perfectas, amigos que comparten sus logros, familias que nos recuerdan lo que deberíamos haber alcanzado a cierta edad. Sin embargo, aprendí algo poderoso: la comparación solo tiene poder sobre nosotros si la dejamos entrar. Comencé a redefinir mi relación con las expectativas. Cada vez que sentía la tentación de medirme según los estándares de otros, me detenía y me preguntaba: ¿es esto lo que realmente quiero? ¿O estoy persiguiendo un sueño que ni siquiera me pertenece? Esas preguntas se convirtieron en mi ancla, mi recordatorio constante de que mi camino era único y no necesitaba parecerse al de nadie más. En ese proceso, descubrí que el verdadero peso de las expectativas no venía de los demás, sino de mí mismo. Era yo quien había elegido cargar con ellas, quien había permitido que definieran mi valor. Pero también me di cuenta de algo liberador: así como yo las había cargado, también podía soltarlas. Hoy, cuando me encuentro en situaciones donde la comparación intenta colarse, cierro los ojos y me recuerdo algo que aprendí en ese viaje: la única competencia que importa es la que tenemos con nosotros mismos. Cada día es una oportunidad para ser mejor que ayer, no para ser mejor que alguien más. Así que te pregunto: ¿cuánto de tu vida está guiada por lo que otros esperan de ti? ¿Cuántas de tus decisiones nacen del deseo de encajar en un molde ajeno? Y, más importante aún, ¿estás dispuesto a soltar ese peso y caminar tu propio camino? El mundo siempre encontrará maneras de decirte quién deberías ser, pero la verdadera riqueza está en decidir por ti mismo. Porque cuando dejas de compararte, cuando eliges liberarte del peso de las expectativas, descubres algo maravilloso: que ya eres suficiente, justo como eres. Y en esa verdad, encuentras una paz que nada ni nadie puede arrebatarte. El precio de las apariencias: compras para aparentar o para ser. Hubo una época en mi vida en la que confundí el brillo de lo superficial con la verdadera riqueza. Recuerdo haber comprado un reloj caro, no porque lo necesitara, sino porque creía que al llevarlo en mi muñeca, los demás me mirarían de una manera distinta. Pensaba que ese simple objeto podía hablar por mí, que podía contar una historia de éxito que yo aún no había construido. Pero al final del día, cuando estaba solo en mi habitación, me preguntaba: ¿realmente soy esta persona que intento mostrar? La verdad era incómoda. Cada compra que hacía con el propósito de impresionar no llenaba el vacío que sentía dentro. Por el contrario, lo hacía más profundo. Me daba cuenta de que, mientras acumulaba cosas para aparentar, me alejaba más de lo que realmente deseaba: paz, autenticidad y libertad. Una tarde, mientras caminaba por la ciudad, vi a un hombre mayor sentado en un banco del parque. Su ropa era sencilla, nada ostentosa, pero había en su rostro una tranquilidad que me intrigó. Me acerqué y, sin saber por qué, le pregunté: ¿cuál es el secreto para estar en paz con uno mismo?
sonrió y respondió, la paz no está en lo que muestras, sino en lo que eres. Cuando dejas de gastar tu energía en aparentar, descubres el verdadero valor de la vida. Esa conversación fue un punto de inflexión para mí. Me di cuenta de que muchas de las decisiones que tomaba no estaban basadas en lo que realmente quería, sino en lo que creía que otros esperaban de mí. Pero, ¿cuánto cuesta realmente vivir para las apariencias? No solo en términos de dinero, sino de tiempo, energía, incluso felicidad. ¿Cuánto sacrificamos de nuestra esencia por perseguir una imagen que, en el fondo, ni siquiera nos pertenece? Comencé a observar mis hábitos de consumo con una mirada crítica. Cada vez que sentía el impulso de comprar algo, me hacía una pregunta simple pero poderosa: ¿esto refleja quién soy o quién quiero aparentar ser? Al principio, esa pregunta no era fácil de responder. Había creado una imagen de mí mismo basada en expectativas externas, y desmantelarla requería valentía. Descubrí que muchas veces compramos para llenar vacíos emocionales, para tapar inseguridades o para evitar enfrentarnos a nuestras propias verdades. Pero esas compras nunca son soluciones, solo distracciones temporales. ¿Cuántas veces has adquirido algo creyendo que te haría más feliz, solo para darte cuenta de que la felicidad se desvanecía tan rápido como llegó? Yo lo viví innumerables veces. Decidí redefinir mi relación con el dinero y las cosas materiales. No se trataba de dejar de disfrutar, sino de hacerlo con intención. Comencé a valorar las compras que realmente aportaban algo a mi vida, aquellas que estaban alineadas con mis valores y mis sueños, en lugar de las que solo buscaban impresionar a los demás. Un día, me di cuenta de algo poderoso: el verdadero lujo no está en lo que puedes comprar, sino en la libertad de elegir no hacerlo. Es en esa elección donde resides tú, auténtico, sin adornos innecesarios, libre del juicio ajeno. Hoy, al compartir esta historia, no pretendo decirte cómo gastar tu dinero, sino invitarte a reflexionar: ¿estás comprando para aparentar o para ser? ¿Tus decisiones financieras reflejan tu esencia o las expectativas de otros? La respuesta no siempre es fácil, pero te aseguro que vale la pena buscarla. Porque cuando dejas de vivir para las apariencias, descubres un mundo de posibilidades reales, un espacio donde tus elecciones nacen de tu verdad y no de la necesidad de validación externa. El precio de las apariencias es alto, pero tú puedes decidir no pagarlo. Puedes elegir invertir en ti mismo, en tus sueños, en una vida que sea auténticamente tuya. Y en ese camino, encontrarás algo mucho más valioso que cualquier objeto: la paz de ser quien realmente eres. La dopamina y el dinero, cómo nos recompensamos al gastar. Recuerdo la emoción que sentí la primera vez que compré algo con mi propio dinero. Era un objeto sencillo, pero en ese momento parecía cargado de un significado especial. No era solo el artículo en sí, sino la sensación, ese destello efímero de satisfacción que llenó mi pecho. En ese instante, me sentí poderoso, como si hubiese alcanzado algo importante. Pero, ¿qué era realmente lo que estaba buscando? Años después, entendí que no era el objeto lo que había encendido aquella chispa, sino la liberación de dopamina, ese químico en nuestro cerebro que recompensa nuestras acciones con una sensación de placer. Gastar se había convertido en una forma de buscar consuelo, de premiarme por los esfuerzos y sacrificios de la vida diaria. Pero ese consuelo, tan dulce al principio, siempre se desvanecía, dejándome con el deseo de buscarlo de nuevo. Me encontré atrapado en un ciclo que muchos reconocen pero pocos cuestionan. Trabajaba duro, me recompensaba con pequeñas compras, sentía una satisfacción momentánea y luego volvía a empezar. Parecía inofensivo, incluso normal, pero un día me pregunté: ¿estoy realmente avanzando o simplemente dando vueltas en un círculo invisible? Una tarde, mientras caminaba por una tienda llena de luces brillantes y ofertas tentadoras, observé cómo las personas a mi alrededor parecían estar en una especie de trance. Rápidos movimientos entre pasillos, tarjetas de crédito deslizándose, sonrisas fugaces al sostener bolsas nuevas. Me pregunté: ¿qué están buscando? ¿Qué busco yo cuando gasto de esta manera? Volví a casa con las manos vacías pero con el corazón lleno de preguntas. Empecé a investigar lo que sucedía en mi mente cada vez que gastaba dinero. Descubrí que la dopamina, aunque poderosa,
es un recurso engañoso. Nos impulsa a buscar la recompensa inmediata, el placer fugaz, sin considerar las consecuencias a largo plazo. Me di cuenta de que muchas de mis decisiones financieras no estaban guiadas por la necesidad o la lógica, sino por un impulso químico que buscaba aliviar el estrés, la fatiga o incluso el aburrimiento. Pero, ¿es posible salir de este ciclo? La respuesta es sí, y el primer paso es tomar conciencia de él. Cada vez que sentía el impulso de gastar, me detenía y me preguntaba, ¿qué estoy intentando sentir con esta compra? ¿Qué emoción estoy buscando? Al principio, la respuesta no siempre era clara, pero con el tiempo aprendí a identificar los patrones. A menudo, no era el objeto lo que necesitaba, sino un momento de calma, una sensación de logro, o simplemente conexión humana. Descubrí que había otras maneras de liberar dopamina, formas que no implicaban gastar dinero de manera impulsiva. Podía caminar por el parque, leer un buen libro, lograr pequeños objetivos diarios o simplemente disfrutar de una conversación significativa. Estas actividades no solo me daban la misma satisfacción, sino que también me ayudaban a construir una vida más equilibrada y alineada con mis valores. No fue un cambio instantáneo. Hubo días en los que cedí al impulso, días en los que volví a buscar esa recompensa fácil. Pero cada paso que daba hacia la comprensión y el control de mis emociones me acercaba más a una relación más saludable con el dinero. Hoy, al mirar atrás, veo cómo la dopamina puede ser tanto una aliada como una enemiga. Si la entendemos, podemos aprovechar su poder para motivarnos a construir algo significativo en lugar de perseguir placeres efímeros. El secreto está en tomar decisiones conscientes, en preguntarnos, ¿esto me acerca a la vida que quiero o simplemente llena un vacío momentáneo? Así que te invito a reflexionar, ¿cómo te estás recompensando? ¿Estás utilizando el dinero para aliviar emociones o para construir una vida que realmente deseas? Recuerda, no es el gasto en sí lo que define tu éxito, sino la intención detrás de cada decisión. Cuando aprendes a manejar tu dopamina en lugar de dejar que ella te maneje a ti, descubres una libertad que ninguna compra puede ofrecerte. Porque al final, la verdadera riqueza no está en las cosas que acumulamos, sino en las emociones que cultivamos al vivir una vida con propósito y conciencia. Responsabilidad personal en el éxito financiero, más allá de la culpa. Hubo un momento en mi vida en el que culpar a las circunstancias parecía ser la respuesta más fácil. Si tan solo hubiera nacido en una familia rica, si el sistema fuera más justo, si las oportunidades llegaran a mí como llegan a otros. Estas frases llenaban mi mente cada vez que enfrentaba una dificultad financiera. Sin embargo, había algo inquietante en esas palabras, no me daban poder, solo alimentaban mi frustración. Recuerdo una tarde específica, sentado en una banca de parque después de haber perdido una oportunidad que había deseado con todo mi corazón. Estaba enojado, no solo con el mundo, sino conmigo mismo. Me preguntaba, ¿por qué parece que otros avanzan mientras yo sigo estancado? ¿Qué estoy haciendo mal? Fue entonces cuando un pensamiento inesperado cruzó mi mente, tal vez no es el mundo el que debe cambiar, sino yo. Ese pensamiento se quedó conmigo como una pequeña chispa, iluminando lentamente áreas de mi vida que había ignorado. Empecé a darme cuenta de que, aunque no podía controlar cada circunstancia externa, sí tenía el poder de decidir cómo responder a ellas. Era más fácil culpar al sistema, al pasado, o incluso a la mala suerte, pero esas culpas nunca resolvían nada. Lo único que hacía era mantenerme atado a un estado de inacción. Una conversación con un mentor me ayudó a solidificar esta idea. El éxito, me dijo, no es cuestión de suerte, sino de asumir total responsabilidad por tu vida. No se trata de culparte por lo que no has logrado, sino de reconocer que el poder de cambiar siempre ha estado en tus manos. Esas palabras, aunque incómodas, fueron el inicio de un cambio profundo. Comencé a analizar cada decisión financiera que tomaba. En lugar de buscar excusas, me preguntaba, ¿qué pude haber hecho diferente? ¿Qué puedo aprender de esto? Al principio, enfrentarme a mis propios errores no era fácil. Sentía una mezcla de vergüenza y arrepentimiento. Pero con el tiempo, entendí que esos momentos no eran fracasos, sino lecciones que me enseñaban a ser más consciente y estratégico. Me di cuenta de que la culpa,
cuando no se maneja adecuadamente, se convierte en una carga paralizante. Pero cuando la transformamos en responsabilidad, se convierte en una herramienta poderosa. Empecé a hacerme responsable de cada aspecto de mi vida financiera, desde los pequeños gastos diarios hasta las grandes decisiones. Cada paso, cada elección, me acercaba más a la persona que quería ser. Aprendí a aceptar que no podía cambiar mi pasado, pero sí podía usarlo como un mapa para evitar cometer los mismos errores en el futuro. Descubrí que asumir responsabilidad no significaba cargar con todo el peso de la vida, sino reconocer que tenía el poder de elegir cómo enfrentar cada desafío. Un día, mientras hablaba con un amigo que estaba pasando por una situación similar, me dijo, «Pero no es mi culpa que el mercado esté tan complicado. ¿Qué puedo hacer yo?». Le respondí con algo que había aprendido en mi propio viaje: no siempre podemos controlar el mercado, pero siempre podemos controlar nuestra mentalidad y nuestras acciones. El éxito comienza cuando dejamos de buscar a quién culpar y empezamos a buscar cómo avanzar. Hoy, al reflexionar sobre mi camino, veo cómo este cambio de perspectiva transformó no solo mi relación con el dinero, sino también con la vida misma. Cada vez que asumí responsabilidad, gané algo invaluable: claridad, confianza y el poder de decidir mi próximo paso. Así que te pregunto, ¿qué historias te cuentas a ti mismo sobre tus fracasos? ¿Estás buscando culpables o soluciones? ¿Estás dispuesto a asumir la responsabilidad de tu vida financiera, no como una carga, sino como una oportunidad de crecer y prosperar? Recuerda, el éxito no se trata de ser perfecto, sino de ser intencional. No se trata de evitar los errores, sino de aprender de ellos. Cuando tomas las riendas de tu vida, incluso en los momentos más oscuros, descubres una verdad liberadora: siempre has tenido el poder de cambiar, de mejorar, de construir la vida que deseas. La responsabilidad personal no es una carga, es un regalo. Es la llave que abre la puerta hacia un futuro donde cada decisión que tomas te acerca más a tu verdadero potencial. Y ese futuro, créeme, está esperando que lo reclames. El balance de la riqueza, relaciones, tiempo y bienestar. Hace años, perseguí el dinero con toda la intensidad de un hombre hambriento. Creía que alcanzar la riqueza sería la solución a todos mis problemas, la llave para abrir las puertas de la felicidad. Trabajé incansablemente, acumulando logros materiales que, a los ojos de los demás, me convertían en alguien exitoso. Sin embargo, en mi interior, sentía un vacío que ni los bienes ni las cifras podían llenar. Fue entonces cuando me pregunté, ¿qué es realmente la riqueza? ¿Es solo dinero, o hay algo más que he estado ignorando? La respuesta llegó un día, no en una oficina ni en una reunión de negocios, sino en un momento simple y mundano. Estaba sentado en mi casa, rodeado de papeles y cuentas, cuando mi hijo pequeño se acercó con un dibujo en sus manos. «Mira, papá, esto es para ti», dijo con una sonrisa que iluminó la habitación. Mientras tomaba ese trozo de papel lleno de colores, me di cuenta de algo que me había pasado por alto: las cosas más valiosas de la vida no tienen precio. Ese momento me llevó a reflexionar sobre las prioridades que había establecido. ¿De qué sirve tener una cuenta bancaria llena si las relaciones con las personas que amas están vacías? ¿Qué valor tiene el éxito si no tienes tiempo para disfrutarlo, para sentarte a mirar un atardecer, para reír con amigos, para cuidar de tu cuerpo y tu mente? ¿Es riqueza si no incluye bienestar? Comencé a observar a las personas a mi alrededor, aquellos que parecían tenerlo todo. Algunos eran admirados por sus logros financieros, pero su salud estaba deteriorada, sus familias fragmentadas, sus días llenos de estrés. Otros, con menos posesiones materiales, irradiaban una paz y una alegría que no podía ignorar. Me pregunté, ¿qué están haciendo diferente? ¿Qué saben ellos que yo no sé? Entendí que la verdadera riqueza no es un solo pilar, sino un equilibrio. El dinero es importante, sí, pero no puede sostener por sí solo la estructura de una vida plena. Las relaciones, el tiempo y el bienestar son los otros pilares esenciales. Si descuidas uno, toda la estructura corre el riesgo de derrumbarse. Tomé la decisión consciente de cambiar. Empecé a priorizar mi tiempo de manera diferente. Reservé momentos para estar con mi familia, no solo físicamente,
sino también emocionalmente presente. Aprendí a decir no a compromisos que robaban tiempo de calidad a las cosas que realmente importaban. Comencé a cuidar mi salud, no como un sacrificio, sino como un acto de gratitud hacia el cuerpo que me permite experimentar la vida. No fue un proceso inmediato. Hubo días en los que las viejas costumbres llamaban a mi puerta, momentos en los que el trabajo parecía tan urgente que tentaba con alejarme de lo esencial. Pero cada vez que sentía esa presión, me recordaba una lección que había aprendido: el dinero puede recuperarse, pero el tiempo y las relaciones perdidas rara vez lo hacen. Hoy, al mirar atrás, veo cómo ese cambio de perspectiva transformó mi vida. La riqueza no es un destino, es un estado de equilibrio. Es tener lo suficiente para vivir cómodamente, pero también tener la sabiduría para valorar lo que no puede comprarse. Es la sonrisa de un ser querido, la tranquilidad de una mente en paz, la sensación de bienestar al final del día. Te invito a reflexionar: ¿cómo estás definiendo la riqueza en tu vida? ¿Estás sacrificando relaciones, tiempo o tu salud en nombre de un éxito que podría ser incompleto? ¿Qué puedes hacer hoy para encontrar ese balance que da sentido a todo lo demás? Recuerda, la verdadera riqueza no se mide en monedas o posesiones, sino en la calidad de tu tiempo, en la profundidad de tus relaciones, en la salud de tu cuerpo y mente. Es un balance que tú puedes construir, paso a paso, con decisiones conscientes y un corazón agradecido. Y cuando lo encuentres, descubrirás que, más allá de cualquier cantidad de dinero, ese equilibrio es el mayor tesoro que podrías poseer. Prevención y hábitos, protegiendo tu salud mental financiera. Recuerdo el día en que mi mente, agotada por las preocupaciones financieras, me envió una señal que no podía ignorar. Había pasado semanas, tal vez meses, sumido en la angustia de números que no cuadraban, de deudas que parecían crecer más rápido que mi capacidad de pagar. Esa mañana, al mirarme en el espejo, vi un reflejo que apenas reconocí: ojos cansados, hombros caídos, un peso invisible que parecía aplastar cada rincón de mi ser. Fue en ese momento cuando entendí que no solo estaba perdiendo el control de mis finanzas, sino también de mi bienestar mental. Me pregunté: ¿cómo llegué aquí? ¿Fue el dinero o fueron mis hábitos, mis decisiones, mi falta de prevención? Sabía que la respuesta no sería fácil, pero también sabía que no podía seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. Empecé a observar cómo cada decisión que tomaba estaba moldeada por emociones. Gastaba por estrés, por consuelo, por el deseo de evitar enfrentar la realidad. Pero ese alivio momentáneo nunca resolvía el problema, solo lo postergaba. Fue entonces cuando comprendí que no podía cuidar de mis finanzas sin cuidar primero de mi mente. Un mentor me dijo una vez: la prevención no es solo para evitar problemas, es una inversión en paz mental. Esas palabras resonaron profundamente en mí. Me di cuenta de que había pasado demasiado tiempo apagando incendios financieros en lugar de prevenirlos. Era hora de construir hábitos que no solo protegieran mi bolsillo, sino también mi salud mental. Comencé con algo simple: un presupuesto. No uno rígido o lleno de restricciones, sino uno que reflejara mis valores y mis objetivos. Cada línea en ese papel era un acto de claridad, un recordatorio de que yo estaba tomando el control. Pero más que un simple ejercicio financiero, fue una forma de calmar mi mente. Al saber exactamente a dónde iba cada centavo, el caos en mi interior empezó a disiparse. También aprendí a anticiparme a los desafíos. Creé un fondo de emergencia, no solo como un recurso financiero, sino como una barrera emocional contra el estrés de lo inesperado. Saber que tenía un colchón me dio una sensación de seguridad que no había experimentado en años. Pero el cambio más significativo fue adoptar hábitos diarios que fortalecieran mi salud mental. Comencé a practicar la gratitud, a celebrar incluso los pequeños avances. Cada día, escribía 3 cosas por las que estaba agradecido: una decisión financiera sabia, una oportunidad que había aprovechado, o simplemente el hecho de estar avanzando. Estas prácticas, aunque simples, transformaron mi perspectiva. Una tarde, mientras hablaba con un amigo que también estaba enfrentando problemas financieros, me dijo: no sé por dónde empezar. Todo parece tan abrumador. Le respondí con algo que había aprendido en mi propio viaje: no necesitas hacerlo todo a la vez.
Solo necesitas un paso, uno pequeño pero firme. Y desde ahí, otro. El progreso no está en la velocidad, sino en la consistencia. Hoy, al mirar atrás, veo cómo esos pequeños pasos crearon un cambio monumental en mi vida. No solo mejoraron mi relación con el dinero, sino también conmigo mismo. Aprendí que proteger mi salud mental no era un lujo, sino una necesidad. Sin una mente en paz, ninguna cantidad de dinero puede traer felicidad. Así que te pregunto, ¿cómo estás cuidando tu salud mental financiera? ¿Estás apagando incendios o construyendo una base sólida para el futuro? ¿Qué hábitos puedes adoptar hoy para prevenir el estrés y cultivar una relación más sana con tus finanzas? Recuerda, la prevención es el acto más poderoso de amor propio. Cada decisión que tomas, cada hábito que construyes, es una inversión en tu bienestar. Porque al final, la verdadera riqueza no está solo en los números, sino en la tranquilidad de saber que estás preparado para enfrentar cualquier desafío con confianza y claridad. Esa paz, más que cualquier cantidad de dinero, es el regalo más valioso que puedes darte. Emociones y decisiones, evitar el impulso para construir el futuro. Una tarde, después de un día agotador de trabajo, me encontré de pie frente a una vitrina. Un reluciente objeto, inútil pero atractivo, parecía llamarme como si tuviera una voz propia. Sabía que no lo necesitaba, pero la idea de comprarlo se sentía como una recompensa, un alivio momentáneo al cansancio que llevaba sobre los hombros. En ese instante, una batalla silenciosa se libró en mi mente, la satisfacción inmediata contra el compromiso con mis metas a largo plazo. Decidí no comprarlo. No fue fácil. El impulso gritaba, pero una voz más calmada, más sabia, me recordó que cada decisión, por pequeña que parezca, tiene el poder de acercarnos o alejarnos de nuestro futuro. Al alejarme de la tienda, me pregunté, ¿cuántas veces dejamos que nuestras emociones tomen el volante, mientras nuestras metas quedan relegadas al asiento trasero? Ese momento me llevó a reflexionar sobre las decisiones que había tomado a lo largo de mi vida. Me di cuenta de que muchas de ellas no habían sido el resultado de la lógica o la planificación, sino de una respuesta emocional a circunstancias pasajeras. Había gastado dinero para calmar el estrés, para llenar vacíos, para obtener validación externa. Pero esos gastos, aunque momentáneamente satisfactorios, rara vez aportaban algo significativo a mi vida. Un día, mientras compartía mis pensamientos con un amigo sabio, me dijo, las emociones no son enemigas, pero tampoco deberían ser líderes. Son como el viento, pueden impulsarte hacia adelante o desviarte del camino, dependiendo de cómo manejes tus velas. Esas palabras quedaron grabadas en mi mente. Entendí que no podía ignorar mis emociones, pero tampoco podía dejar que dictaran cada una de mis decisiones. Comencé a practicar un hábito simple pero transformador, la pausa. Cada vez que sentía el impulso de gastar o tomar una decisión apresurada, me obligaba a detenerme, respirar y hacerme 3 preguntas. ¿Esto es realmente necesario? ¿Cómo afecta mis objetivos? ¿Estoy actuando desde el impulso o desde la intención? Al principio, esta pausa era incómoda, como si estuviera luchando contra un reflejo natural. Pero con el tiempo, se convirtió en mi mayor herramienta de claridad. Aprendí a observar cómo mis emociones influían en mis decisiones. Descubrí que el estrés me empujaba a gastar en cosas innecesarias, que la euforia me hacía sobreestimar mis capacidades financieras, y que la inseguridad me llevaba a acumular más de lo que necesitaba. Reconocer estos patrones no solo me ayudó a manejar mi dinero de manera más consciente, sino que también me dio una comprensión más profunda de mí mismo. Un día, mientras repasaba mis logros, me di cuenta de algo extraordinario. Cada vez que lograba evitar el impulso y tomaba una decisión basada en mis metas, sentía una satisfacción mucho más duradera que cualquier compra impulsiva podría ofrecer. Esa sensación era como un recordatorio de que estaba construyendo algo real, algo que no podía ser comprado ni arrebatado. Hoy, cuando comparto esta historia, no pretendo decirte que ignores tus emociones. Ellas son una parte esencial de quienes somos. Pero sí quiero invitarte a usarlas como herramientas, no como obstáculos. Pregúntate, ¿estoy tomando esta decisión desde un lugar de claridad o desde una reacción momentánea? ¿Esto me acerca o me aleja de la vida que quiero construir?
Recuerda, cada decisión que tomas es una inversión. Puede ser una inversión en tu futuro o en una satisfacción momentánea. La elección es tuya. Y aunque el camino de la intención puede ser más difícil al principio, la recompensa de saber que estás construyendo algo significativo es incomparable. Así que la próxima vez que te enfrentes a una decisión impulsiva, haz una pausa. Respira. Escucha esa voz interna que conoce tus metas y tus sueños. Porque al final, la verdadera riqueza no está en las cosas que poseemos, sino en la fortaleza de nuestras decisiones y en la vida que elegimos construir con ellas. Construyendo una mentalidad financiera resiliente, más allá de las crisis. La primera gran crisis financiera que enfrenté me dejó marcado de una manera que nunca imaginé. Fue como un terremoto inesperado que sacudió los cimientos de todo lo que creía seguro. Recuerdo la sensación de mirar una cuenta bancaria casi vacía y sentir que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. La incertidumbre me rodeaba, y las dudas invadían mi mente. ¿Cómo llegué aquí? ¿Qué hago ahora? En esos momentos oscuros, es fácil caer en la desesperación, en el lamento por lo que pudo haber sido. Pero mientras me sentaba solo una noche, con una pila de facturas frente a mí, algo dentro de mí se negó a rendirse. Me pregunté, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Es esta crisis el fin o un nuevo comienzo? No tenía todas las respuestas en ese momento, pero sí una certeza: debía cambiar mi mentalidad si quería salir adelante. Comencé a estudiar a quienes habían enfrentado adversidades similares y habían salido fortalecidos. Lo que descubrí cambió mi vida para siempre. No eran las circunstancias externas las que definían su éxito, sino la forma en que pensaban y actuaban frente a ellas. Tenían algo que yo aún no había cultivado: resiliencia. La resiliencia no es solo la capacidad de soportar los golpes de la vida, sino de aprender de ellos, de usarlos como trampolines hacia algo mejor. Me di cuenta de que, para construir una mentalidad financiera resiliente, debía cambiar la narrativa interna que había alimentado durante años. Ya no podía verme como una víctima de las circunstancias, debía convertirme en el arquitecto de mi futuro. El primer paso fue aceptar mi realidad sin juzgarla. Miré mis errores de frente, no con culpa, sino con la intención de aprender. Me pregunté, ¿qué decisiones me llevaron aquí? ¿Qué puedo hacer diferente? Este acto de honestidad, aunque doloroso, fue liberador. Descubrí que la crisis no era un enemigo, sino un maestro que me mostraba las áreas donde necesitaba crecer. Comencé a crear nuevos hábitos, pequeños pero significativos. Cada día, me comprometía a una acción que fortaleciera mi situación financiera: revisar mi presupuesto, ahorrar una pequeña cantidad, o aprender algo nuevo sobre inversiones. Pero más allá de las acciones prácticas, trabajé en mi mentalidad. Cada vez que una voz interna decía, «No puedes», respondía con firmeza, «Estoy aprendiendo, estoy creciendo». Un mentor me compartió una metáfora que se quedó conmigo: la resiliencia es como un músculo. Cada vez que lo usas, se fortalece. Las crisis son las pesas que la vida pone frente a ti. No puedes elegir su peso, pero sí puedes decidir levantarlas o dejarlas caer. Me aferré a esas palabras, recordándome que cada desafío era una oportunidad para fortalecerme. En ese viaje, entendí que la resiliencia no significa evitar las crisis, sino enfrentarlas con valentía. Aprendí a anticiparme, a construir un fondo de emergencia, a diversificar mis ingresos y, sobre todo, a no depender únicamente de factores externos para mi estabilidad. La verdadera seguridad no viene del dinero en sí, sino de la confianza en mi capacidad para adaptarme y superar cualquier situación. Hoy, al mirar atrás, no veo la crisis como un fracaso, sino como el catalizador de mi transformación. Me enseñó a ser paciente, a confiar en el proceso y a valorar las lecciones que vienen envueltas en adversidad. Sé que no será la última dificultad que enfrente, pero también sé que estoy preparado para lo que venga. Así que te pregunto, ¿cómo enfrentas las crisis en tu vida? ¿Te hundes bajo su peso o decides usarlas como peldaños hacia algo mejor? ¿Estás dispuesto a cambiar tu mentalidad y a construir una base que te sostenga, no importa cuán fuerte sea la tormenta? Recuerda, la resiliencia no se construye en un día, pero cada paso que das te acerca más a ella.
No importa cuán grande sea la crisis que enfrentes, tienes el poder de transformarla en una oportunidad. Porque más allá de las dificultades, está la posibilidad de una vida más fuerte, más sabia y más llena de propósito. La clave está en tu mente y en las decisiones que tomas hoy. El valor del dinero y el significado de la vida, reflexiones finales. Hubo un momento en mi vida en el que creí que el dinero lo era todo. Me consumía la idea de alcanzarlo, de acumularlo, de hacerlo el pilar central de mis esfuerzos. Creía que, al conquistarlo, encontraría el sentido de mi existencia, que las puertas de la felicidad se abrirían con una llave dorada. Pero, como tantas lecciones valiosas de la vida, la verdad me llegó de manera inesperada y transformadora. Recuerdo una tarde particularmente tranquila, después de años de arduo trabajo y sacrificio. Estaba sentado en un hermoso jardín que había construido con esfuerzo y dedicación. Las flores, los árboles, todo era perfecto. Pero algo faltaba. Sentía un vacío que ni las cosas materiales ni las metas cumplidas podían llenar. Me pregunté, ¿es esto? ¿Es esto todo lo que significa la vida? ¿Acaso he estado persiguiendo un espejismo? La respuesta llegó no como una revelación instantánea, sino como un susurro constante en mi alma. El dinero, comprendí, no es un fin en sí mismo, sino un medio. Es una herramienta poderosa, capaz de abrir posibilidades, de aliviar cargas, de construir sueños. Pero no puede comprar el verdadero significado de la vida. No puede llenar de amor un corazón vacío ni dar propósito a una existencia sin dirección. Fue en ese momento que decidí replantearme mi relación con el dinero. Me pregunté, ¿qué es lo que realmente valoro? ¿Cómo puedo usar lo que tengo para servir a algo más grande que yo mismo? Descubrí que el valor del dinero no radica en su acumulación, sino en su capacidad para amplificar nuestras intenciones. Puede ser un reflejo de nuestros miedos o un catalizador de nuestros sueños, dependiendo de cómo decidamos utilizarlo. Conocí a personas que tenían más de lo que yo jamás podría imaginar, pero que carecían de paz y alegría. También conocí a quienes tenían poco, pero vivían con una plenitud que iluminaba todo a su alrededor. Me di cuenta de que el dinero solo puede servirnos si lo colocamos en su lugar correcto, como un sirviente de nuestros valores, no como un amo de nuestras decisiones. En mi viaje, aprendí que el verdadero significado de la vida está en las conexiones que creamos, en los momentos que compartimos, en el impacto que dejamos en los demás. No está en las cifras de una cuenta bancaria, sino en las huellas que dejamos en los corazones de quienes tocamos. El dinero puede facilitar estos momentos, pero no puede crearlos por sí solo. Un mentor me dijo una vez, el dinero es como el agua, puede fluir y traer vida, pero también puede estancarse y volverse tóxico. Tu tarea es aprender a dirigirlo hacia donde pueda crear valor verdadero. Esas palabras se convirtieron en mi brújula. Desde entonces, cada decisión financiera que tomé estuvo guiada por una pregunta: ¿esto contribuye al significado que quiero dar a mi vida? Hoy, mientras escribo estas palabras, siento una profunda gratitud por cada lección aprendida. No fueron los éxitos materiales los que definieron mi camino, sino los momentos en que comprendí que el dinero, aunque importante, nunca podría reemplazar el amor, la conexión y el propósito. Estos son los verdaderos tesoros, los que no se pueden comprar ni vender, pero que dan sentido a todo lo demás. Así que te invito a reflexionar, ¿qué significa el dinero para ti? ¿Es un fin o un medio? ¿Cómo puedes usarlo para construir una vida que realmente ames, una vida que refleje lo que más valoras? Recuerda, el dinero es un recurso, pero el significado de la vida está en cómo eliges usarlo. Está en las decisiones que tomas cada día, en las prioridades que eliges, en las personas que amas y en las huellas que dejas. Porque al final, lo que verdaderamente importa no es cuánto posees, sino cuánto has dado, cuánto has crecido y cuánto has amado. Ese es el legado que todos estamos llamados a construir. Y ese, querido lector, es el verdadero valor del dinero y el significado de la vida. Al final de este viaje, lo que queda no son las cifras, ni las posesiones, ni los logros externos. Lo que permanece es la vida que hemos construido a través de nuestras decisiones, los momentos en que elegimos avanzar a pesar del miedo, y las veces que compartimos con otros lo mejor de nosotros mismos. El dinero,
con toda su complejidad, es solo un reflejo de nuestras prioridades y valores. Es una herramienta, no un destino. Pero el verdadero tesoro está en nuestra capacidad de vivir con propósito, de encontrar significado en lo que hacemos, y de tocar las vidas de quienes nos rodean. Tú tienes el poder de decidir cómo escribir tu historia. Cada elección, por pequeña que parezca, es un paso hacia la vida que deseas. Recuerda, no es el oro lo que brilla, sino el fuego dentro de ti, ese que puede iluminar incluso los momentos más oscuros. Este no es un final, sino un nuevo comienzo. La riqueza verdadera está en tus manos, en tu mente y en tu corazón. Úsala con sabiduría, vive con intención y deja un legado que trascienda el tiempo. Porque, al final, no se trata de cuánto posees, sino de cuánto significado le das a tu vida. Si este audiolibro te ha inspirado, imagina lo que puedes descubrir con muchos más. No dejes que el conocimiento y el crecimiento espiritual se queden aquí. Explora nuestra lista de reproducción completa y sumérgete en más sabiduría transformadora. Y si realmente quieres elevar tu vida de diferentes puntos de vista sobre espiritualidad, te invito a visitar mi canal Loaiza Martínez, donde encontrarás contenido espiritual a profundidad para seguir expandiendo tu mente y tu ser. No te pierdas la oportunidad de seguir transformando tu realidad. Da el siguiente paso ahora. Muchas gracias.